estamos con Juan Diego Ortiz. Él es el director de Recursos Financieros, quien nos acompañará en este espacio de aprendizaje. Démosle la bienvenida, por favor. Vamos a mirar unos conceptos básicos de lo que es el mercado de valores. Vamos a mirar algunos aspectos relacionados con lo que son los temas de las acciones. Un elemento muy importante que es algo que tiene que ver con el mercado y es el depositante directo, que es un punto que queremos también con ustedes afianzarlo bastante. Y vamos a comenzar entonces observando en dónde estamos quienes directa o indirectamente tenemos acciones de una compañía. El sistema financiero pues es un grupo de mercados que lo componen y donde indudablemente existen dos elementos muy importantes, que son el mercado de capitales bancario y el no bancario. Esto es muy importante porque de alguna manera lo que queremos mostrarles un poco es que tanto los bancos como lo que son las bolsas de valores son mercados que coexisten y son mercados que existen y que incluso compiten. Y ustedes han sido más arriesgados que algunos otros que han decidido dejar sus platas en lo que son las cuentas de ahorro. Y quienes están invirtiendo en el mercado de acciones invierten en un mercado que se denomina un mercado de renta variable, que lo observan ustedes aquí en la parte derecha de la diapositiva, y que como su nombre lo dice es un mercado en donde normalmente no se conocen cuáles son las rentabilidades, porque es un mercado que tiene una percepción de riesgo superior a lo que normalmente se ve en el mercado. Entonces aquí el principal punto es decirles a ustedes que donde estamos concentrados, por lo menos ustedes como accionistas de la compañía, es en un mercado que se denomina renta variable y que compite incluso con los bancos, pero que de alguna forma ustedes posiblemente tienen cuentas de ahorro, cuentas corrientes u otros instrumentos, pero necesariamente son dos mercados y dos cosas diferentes y que vamos a profundizar un poco qué es lo que hace la gran diferencia. Muy importante como punto de partida y es conocer un poco cuál es el elemento sustancial y lo que construye finalmente el mercado de renta variable. El mercado de renta variable es un mercado que es un mercado con un nivel de riesgo más alto. Por muchos análisis que las personas quieran hacer o puedan hacer, es muy difícil saber cuál va a ser el precio de una acción el día de mañana, porque depende de circunstancias de la empresa y que no son de la compañía. Por tanto, el inversionista que es de renta variable, y repito, ustedes son más osados, entre comillas, que los demás que están en la calle, son un mercado donde ustedes deben hacer un poco más de análisis, deben conocer un poco más de la empresa, porque de alguna forma en un CDT, por ejemplo, siempre le llega la plata a uno poquita, pero en el momento preciso. En las acciones normalmente no sucede, por eso es que queremos destacar que este mercado de renta variable es un mercado en donde ustedes que han tomado esta decisión requieren tener un poco más de información y más adelante pues profundizaremos un poco más sobre el tema. Adicionalmente queremos profundizar también en que lo que regula el mercado de valores son una serie de entidades que también es importante que las conozcamos todos. Y nosotros hemos llamado como un edificio en donde tiene unas bases y esas bases las entregan principalmente dos agentes, lo que es la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la entidad adscrita por el gobierno para dar todos los elementos y las formas como se negocian y cómo funcionan los mercados. Pero también hay una entidad, digamos, relativamente nueva, que es el autorregulador del mercado de valores. Esta entidad también vela para que las prácticas que se hagan en el mercado sean prácticas coherentes y que mantengan siempre la supervisión de la Superintendencia Financiera. Por tanto, digamos que esos son dos macroorganismos que regulan fundamentalmente este edificio y son las bases para que el edificio se mantenga siempre con una muy buena estabilidad. Sin embargo, también en el mercado existen otros componentes, existen unos emisores que somos nosotros como Isagen, que tenemos acciones en el mercado, también podemos tener bonos, y somos quienes emitimos los títulos para que inversionistas como ustedes y que estén en capacidad de asumir determinados tipos de riesgo, también compren este tipo de activos. Ahora, siempre es muy importante tener en cuenta que el intermediario entre el emisor y el inversionista es la firma comisionista. Esto muchas veces a la gente le molesta un poco y digamos que no están muy de acuerdo con el tema, pero es digamos el esquema de funcionamiento del mercado. Siempre necesariamente el interlocutor entre nosotros como emisores y el inversionista debe ser una firma
comisionista de bolsa. Y adicionalmente tenemos dos entes que son los que generan las plataformas tecnológicas y de soporte para que los negocios se hagan de una manera adecuada. Son la Bolsa de Valores de Colombia, quien entrega las plataformas tecnológicas para que se compran y se vendan títulos valores, pero también hay una entidad muy importante que es el DECEVAL. DECEVAL es una entidad que tiene una serie de actividades que dentro de un momento las vamos a particularizar, pero que es una entidad que lo que busca es que todo el tema operativo del cambio de beneficiario, que cuando una acción ya no es de la persona X, sino que es de la persona Y, hay alguien que hace ese tipo de actividades, que normalmente nosotros como inversionistas pequeños no las observamos o creemos que no son importantes, pero que definitivamente van a ver ahorita que son muy importantes. Como conclusión entonces, esto es una casa, es un edificio que tiene que tener bases muy sólidas para que el mercado funcione siempre muy bien. Un punto importante también que queremos destacar es cuál es la diferencia entre lo que se denomina el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario, y lo vamos a asemejar a como cuando uno compra un carro. Cuando yo voy a comprar un carro nuevo, me voy para el concesionario, lo selecciono y salgo estrenando carro, con un olor muy bueno, que le gusta a uno mucho, y es un mercado de títulos nuevos, que si lo hacemos, digamos, o lo hacemos paralelamente o lo comparamos con el mercado de títulos valores, es cuando la acción sale el primer día, y ese día se denomina mercado primario. Pero las acciones o los títulos ya empiezan a vivir en un mercado que se denomina el mercado secundario. En ese mercado secundario es como en el mercado de los carros, cuando alguien compró un carro hace 3 años y lo quiere cambiar, pues normalmente va a un intermediario para que se lo venda. Ese mercado secundario también aplica en las acciones. Si alguna vez uno compró una acción de Isagen en el mercado primario hace 3 o 4 años y la quiere vender en el mercado secundario a los 4 años, pues ya lo tiene que, digamos que él tiene que conocer que ya la relación no es directamente con la empresa, sino que es un inversionista que tiene recursos y que le quiere comprar la acción. Entonces esto es un elemento importante porque cuando hablamos hoy por hoy de las acciones de Isagen estamos en el mercado ¿qué? Secundario. Ya las acciones fueron emitidas, las acciones vivían con cierta anterioridad y quien quiera tener hoy la compra o la venta de acciones de la empresa necesariamente lo debe hacer en el mercado secundario. ¿Qué títulos se encuentran normalmente en los mercados? Para particularizar un poco en el tema de las acciones. Hay un mercado que se denomina el mercado de renta fija. El mercado de renta fija es lo tradicional. Es como cuando uno va a un banco, abre un CDT, que le dicen a uno que es a un año, que le dan una tasa X, Y o Z, y uno se queda sentado en la casa esperando que lleguen los intereses. Poquitos, pero van a llegar. Hoy por hoy digamos que las tasas son muy bajas. Entonces el mercado de renta fija, como su nombre lo dice, es un mercado en que uno va a la fija. ¿Por qué? Porque de alguna manera los análisis no son muy exhaustivos, porque yo sé cuánta plata me llega, en qué momento me llega, y sé que por circunstancias que no sean de la empresa o que sean incluso del mercado, siempre mi plata va a estar llegando en el momento justo. Obviamente, como uno va tan a la fija, pues ¿cuál será la rentabilidad? ¿Alta o pequeña? Pues va a ser muy pequeña, porque como no se están corriendo grandes riesgos, pues seguramente las rentabilidades van a ser muy pequeñas. Por tanto, es como tener la platica guardada en una caja fuerte o debajo del colchón, esperando que de alguna manera nos vayan llegando algunos intereses y que incluso van a tener retención en la fuente y otros gravámenes que se colocan en el mercado. Eso es el mercado de renta fija. Pero en el mercado en el que ustedes están, por lo menos en el caso, en las acciones de Isagen, es un mercado diferente, es un mercado que se denomina mercado de renta variable. ¿Por qué? Porque por muchos análisis que la persona haga, por muchas cuentas que pueda llegar a hacer, por muchas formulaciones estadísticas que se invente, por bolas de cristal que tenga en la casa, es muy difícil poder determinar esa rentabilidad. Pero por eso es que el inversionista ya es más sofisticado, o se dice que es un poco más arriesgado, porque ese inversionista ya va a tener que tener más información, va a preguntar más. Por eso normalmente las preguntas que nos llegan a nosotros en la línea de atención al accionista pues son muchas y con muy buenas preguntas, porque la gente quiere saber a qué riesgo va a estar expuesto. También el inversionista define el sector que le gusta. No es lo mismo un sector de energía, que es un sector en el que uno pensaría que la energía necesariamente tiene que existir porque es como se mueve el mundo, a un sector de telecomunicaciones o a un sector de cementos o a un sector de los bancos. ¿Por qué? Porque cada sector tiene un riesgo diferente y por eso es que cada inversionista le va a exigir a cada sector más o menos rentabilidad dependiendo de qué,
del riesgo que esté dispuesto a asumir. Por eso una acción como la de Isagen nosotros consideramos que es una acción que probablemente no tiene altas volatilidades o altas fluctuaciones porque es un sector maduro, un sector en el que siempre se comporta de una manera conforme va la economía y siempre va relativamente bien, pero no a tasas infinitamente altas, siempre son tasas relativamente moderadas. Entonces, los títulos de renta variable por excelencia son las acciones. Por eso el inversionista pregunta, consulta, viene a estos tipos de encuentros para hablar con la empresa, porque sabe que debe tener más información que si fuera a invertir en el mercado de renta fija. Ya en lo que tiene que ver con las acciones, también queremos resaltar varias ideas. En lo que es una acción, pues seguramente todos lo conocen, pero simplemente para que tengamos un lenguaje común. Una acción es un título o valor, y es un título o valor que me da al poseedor unos derechos, que pueden ser políticos o que pueden ser económicos. Obviamente, en la medida en que la persona tenga más acciones, pues muy probablemente la decisión que se tome o la que se pretenda tomar va a tener más incidencia por la votación de esa persona. Si yo tengo menos acciones, pues y definitivamente puedo votar, puedo decir cosas, pero quizás mi participación va a ser muy pequeña para que conforme lo que yo quiero se tome la decisión que yo pretenda que se quiera tomar. Por eso es muy importante decir que siempre tienen derechos, indudablemente, y es innegable, pero en la medida en que yo tenga muchas más, mi decisión va a tener una mucha mayor fuerza en una asamblea de accionistas. Así entonces, la acción nos da unos derechos que denominamos derechos políticos y unos derechos que se denominan derechos económicos. Pero antes es muy importante también hacer otra referencia. Hace algunos años en Colombia todos los títulos valores eran físicos. Es decir, yo tenía por allá una caja fuerte o el papá de uno guardaba en la media o en los pañuelos, guardaba por allá un título de Bavaria o un título de Coltejero, de Fabricato, porque los títulos eran físicos. Pero un tiempo para acá todo cambió. La tecnología ha llevado a pensar que la idea es que los títulos no existan físicos, sino que existan a través de una figura que se llaman desmaterializados. O sea que el título físicamente no va a existir. ¿Qué problema está en que el título sea físico? Que si alguien por cosas del destino lava la media donde tenía guardada la acción de Fabricato, hay un problema. Hay que restituirla, botan la media, hay que ir a Fabricato, cámbiale la acción a la persona porque alguien lavó la media como no debería ser. Si por alguna razón le regaron un café a esa acción, eso tiene que entrar en un proceso de restitución y eso tiene unos temas operativos que no son ideales. Nada raro que cuando alguna abuela de nosotros se haya muerto, empiezan a buscar en el neceser y empiezan a buscar por ahí en el closet y le encuentran un montón de acciones que uno nunca supo que tenía. Pero las acciones eran físicas. Entonces, para tratar de darle una agilidad al mercado, se cambió a que las acciones y la mayoría de los títulos en Colombia sean desmaterializados. Es decir, que alguien va a cuidar los títulos valores por nosotros. Y quien los cuida en Colombia es Deceval. Entonces, muchas veces las personas en algunos escenarios como estos nos dicen, hombre, yo no quiero tener un papel de Deceval. Es que yo no compro acciones de Deceval. Yo compro acciones de Isagen. Entonces le dice a la persona, está bien, eso es cierto lo que usted dice, pero lo que le manda a Deceval es una constancia de depósito, de que su acción existe, de que si le roban ese papel no va a haber ningún problema, porque eso no tiene negociabilidad y usted no tiene que entrar en ningún inconveniente. Entonces es un punto importante que tratamos siempre de insistir en que hoy por hoy las acciones son desmaterializadas. O sea que físicamente en el caso de Isagen no existen, existen guardadas y ustedes tienen constancias de depósito. Así entonces en las acciones, lo que les decía hace un momento, tenemos derechos políticos y derechos económicos. El derecho político consiste principalmente en ir a la asamblea. Yo así tengo una acción y sean muy poquitas, yo tengo el derecho de ir a una asamblea de accionistas. Adicionalmente tengo otro derecho y es a votar en la asamblea. Cosa diferente es que lo que yo quiera que se apruebe se logre con el voto mío, porque depende de qué tantas acciones tengo yo en función del número total de acciones que tiene la empresa. Pero ustedes como accionistas de esta empresa y de cualquiera tienen esos derechos políticos. Y los derechos económicos significa que ustedes pueden y tienen el derecho a recibir en la asamblea, conforme se defina, los dividendos también conforme como se establezcan, que se paguen cada 3 meses, cada 4, que se haga un pago en el año. Esos son derechos que tienen los accionistas. Entonces,
eso es muy importante tenerlo en cuenta porque de alguna manera lo que nosotros encontramos es que la gente dice, yo puedo votar en una asamblea, claro que lo puede hacer. Ah, pero es que no me paran bolas. No es que no le paren bolas, sino pues que la democracia en esa asamblea, cómo funciona, es que su voto suma en función de su porcentaje. Y sus dividendos sí los va a tener, indudablemente, obviamente en función de lo que usted tiene. Un punto importante también es de qué depende la rentabilidad de una acción, porque también es un elemento importante. Recuerden que en un CDT la rentabilidad es la tasa de interés que me llega fija cada vez que yo determine con el banco. Pero en una acción, los determinantes de la rentabilidad de una acción son fundamentalmente dos. Una es la variación en el precio. Si yo compro una acción a $1 y poco a poco va subiendo o va bajando, ese sería un primer determinante del precio de la acción. Si sube o si baja, y es lo que llamamos la variabilidad en el precio de la acción. Entonces ese es el primer determinante. Pero no es el único, son dos los determinantes. El segundo son los dividendos. Los dividendos es esa platica de las utilidades netas de la empresa que se utilizan para pagarla vía dividendos. Por tanto, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que hay empresas que pagan muchos dividendos, pero que quizás la variación en el precio es baja. Pero hay otras que la variación en el precio es alta y quizás sus dividendos no son tan altos. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto porque todo depende. Alguien dirá, hombre, es que Ecopetrol da dividendos muy buenos. Pero recuerden que Ecopetrol es un sector diferente. Ecopetrol es otro, digamos, otro negocio diferente al de la energía. En el caso nuestro, los dividendos han sido, como vamos a ver al final de la presentación, constantes, han sido por lo menos crecientes como mínimo vía la inflación. Y también hay que considerar que si la compañía tiene planes de inversión, también los dividendos se modifican. Entonces, como elementos determinantes en la rentabilidad de una acción son variaciones en el precio y los dividendos fruto de las utilidades de la compañía. En los dividendos es muy importante destacar que cómo calcula el accionista los dividendos que va a recibir. Primero hay un punto importante y es que no hay retención en la fuente, como si lo hay en los rendimientos financieros que paga un banco. O sea que entre la acción y un CDT, por ejemplo, hay esa diferencia importante a favor de la acción. Como elemento interesante es que si ustedes quieren saber cuánto van a obtener vía dividendos, pues simplemente escoger el número de acciones que ustedes poseen y lo multiplican por el dividendo ordinario o por el dividendo extraordinario que tiene la acción y esa multiplicación les va a dar la sumatoria de los dividendos que ustedes van a disfrutar o de los que van a recibir. Eso es un punto pues que queremos resaltar que nos parece también muy importante. Un punto también que queremos destacar y es que el proceso de pago de dividendos no es tan natural como normalmente la gente piensa, por una estructura del mercado. No es un problema ni de ISAGEN ni de los inversionistas, pero por eso queremos destacar esto que vamos a ver a continuación. Generalmente ISAGEN le paga los dividendos o le entrega la caja los dividendos a Deceval. Y Deceval, que recuerden que es ese señor que guarda las acciones en una bóveda, le pasa esos dividendos a unos señores que son las firmas comisionistas de bolsa. ¿Por qué se da esa vuelta? Es una práctica en el mercado colombiano. Entonces, normalmente nosotros hacemos todos los esfuerzos del caso para que digamos que ese trámite entre unos y otros se demore el menor tiempo posible. Porque mientras que le pagamos los dividendos a Deceval y Deceval se los paga a la firma comisionista y la firma comisionista se los abona a la cuenta que ustedes tienen inscritas, ahí van unos días. Entonces normalmente no es que ISAGEN directamente le cancele a ustedes los dividendos, lo hace de manera indirecta, pero obviamente ustedes tienen el derecho a que el dividendo sea recibido. Entonces queremos resaltar esto es porque muchas veces el inversionista el día del pago de dividendos nos llama a las 8 de la mañana. Hombre, no han llegado los dividendos. Tiene toda la razón, ya le transferimos la plata ayer a Deceval se la debió haber transferido hoy a la firma comisionista y hoy la firma comisionista se los debe entregar. Muchas veces la gente no entiende y sabemos que es entendible también que no lo entiendan porque para la gente debería ser transparente o para el accionista debería ser transparente esto, pero es una práctica que existe en el mercado colombiano. Que el futuro no sea así, ojalá. Que haya menos trámites para que les llegue el dinero más rápido, debería ser. Pero hoy por hoy tenemos esa condición especial y específica que queremos decirles que es así como funciona. Entonces, esas firmas comisionistas son las que se encargan directamente de pagar el dividendo. Por eso las firmas comisionistas tienen más labores de lo que normalmente ustedes se imaginan. Y es que tienen que hacer esto y otras cosas que vamos a ver en un momento.
Cuando hablamos de firmas comisionistas, entonces ya entramos en un tema que algunos lo han visto, pero para quienes no se los explicaremos, y es una figura que se denomina el depositante directo. ¿Qué es el depositante directo? El depositante directo es una firma comisionista. Cuando ustedes compraron las acciones la primera vez, cuando sacamos las acciones, o porque las hayan comprado en el mercado, generalmente ustedes la compran a través de un banco. Cuando hacemos esos procesos masivos, se compran a través de bancos. Pero el banco detrás de ellos tiene una firma comisionista. Y esa firma comisionista hace una serie de labores que seguramente ustedes no conocen, pero que existen y que se deben hacer. Entonces, esa firma comisionista, ¿qué hace? Compra y vende las acciones. Recuerden que al comienzo decíamos que las transacciones entre los inversionistas no las podemos hacer de manera directa. Las tenemos que hacer a través de ¿quién? De la firma comisionista. Esta firma comisionista, que es depositante directo, hace cesión por donaciones o traspasos que algún accionista le quiera hacer a otro. Alguien de ustedes dirá, hombre, yo no hago eso. Probablemente no lo ha hecho, quizás no lo haga en el futuro, pero hay accionistas que sí lo hacen. Y el depositante directo es quien se encarga de esta labor. También hacen la sucesión si muere algún accionista. Ellos se encargan de hacer el trámite. Adicionalmente, ellos deben hacer el pago de dividendos, como lo veíamos hace un momento. Y también tienen dos actividades adicionales, y es que si ustedes quieren cambiar la forma de pago de dividendos, se remiten al depositante directo. Por eso muchas veces ustedes dicen, yo quiero que mi cuenta no sea el banco X, sino el banco Y. Entonces Isagen les manda un formato, les dice que por favor se comuniquen con el depositante directo, y a veces el accionista se molesta porque dice, no, pero es que yo no quiero saber nada del depositante directo. Yo tengo acciones de Isagen y Isagen me tiene que atender. Entonces tenemos que decirle, tiene toda la razón, Isagen le está dando todos los elementos para que usted lo haga, pero la forma como se debe hacer es no a través directamente de la empresa, sino a través de ese depositante directo. Entonces no es que Isagen se quiera desligar de la relación, ni más faltaba. Por eso son reuniones como estas, para tratar de que vean que estamos siempre presentes y muy atentos a las inquietudes que ustedes tienen. Y por último, hacen el control del lavado de activos. En un país como Colombia esto es muy importante, entonces ellos, sin que ustedes se den cuenta, o que sin ninguno de nosotros nos estemos dando cuenta, los bancos y las firmas comisionistas hacen trimestralmente procesos para saber si uno no hace operaciones sospechosas, para saber si uno no hace operaciones indebidas, y eso lo hace cualquier banco, porque es una normativa que tiene la superintendencia para evitar el lavado de activos. Entonces, estas actividades tienen un valor, que quien lo cancela es el accionista. Eso ha generado molestias en las asambleas porque hemos estado presentes en donde nos dicen, es que yo no he hecho ninguna actividad de estas. Entonces decimos, hombre, tienen razón. Sin embargo, los motivamos a decirles, pueden cambiar de depositante directo porque hay unos que cobran menos. Pero lo más importante que queremos que entiendan un poco es que lastimosamente esta relación se escapa en un porcentaje muy alto de la empresa, en este caso Isagen. Entonces, no es que nos queramos, insisto, deshacernos de la relación, ni más faltaba, es que es la forma y el mecanismo como el mercado funciona. Entonces, ustedes pueden cambiarse de depositante directo, algunos no cobran mucho, algunos cobran incluso poco. Entonces, en ese sentido, por eso les decimos y les mandamos una cartica, diligencia este formato, tienen las firmas comisionistas que aquí están y están en la página nuestra y en la página de la superintendencia, pueden consultar y hagan el traspaso. Entonces, este andamiaje de cosas que hace este señor, lo paga el accionista, y así es como funcionan generalmente los mercados. Entonces, en esto queremos hacer digamos, resaltar esto, porque de alguna forma ese aspecto que ha generado molestias tanto en la asamblea como en los canales de comunicación, queremos decirles, lastimosamente no depende de nosotros, y hemos hecho incluso campañas con los depositantes para que les cobren menos, pero hasta cierto punto, porque nos dicen, nosotros tenemos que hacer unas actividades que no las podemos asumir a cero costo. Quizás incluso si estas actividades se cobraran de manera independiente cada vez que se presente, podría llegar a ser hasta más costoso que si no se cobraran como una unidad de plata, pero funciona así el mercado. ¿Cuáles son los depositantes directos? Estos que ustedes encuentran acá. Ustedes pueden entrar a la página de la Bolsa de Valores, a la página de la Superintendencia, está en la lista. Si ustedes no saben quiénes son el depositante directo, pues pueden a través de Ceval también, si es que no recuerdan por alguna circunstancia, preguntar cuál es para hacer la gestión de cambio, y pueden consultar con otros que no cobren mucho, que cobren poco, para que ustedes puedan hacer el cambio del depositante directo si no se sienten conforme con el que actualmente están. Y por último, en relación con la acción de Isagen,
En este punto, pues básicamente lo que queremos mostrar es que hoy por hoy, como está la participación accionaria, es el 57.66 de la nación, que pues seguramente ahorita tendrán algunas preguntas. El segundo accionista en orden de importancia, por lo menos en participación, son los fondos de pensiones con casi el 15%. El tercer accionista, pues en orden de participación, es Empresas Públicas de Medellín, y los accionistas minoritarios nacionales son un poco más del 8%, que son más de 30.000 accionistas como ustedes que hacen parte de la compañía. Y actualmente tenemos casi el 6.4% de accionistas internacionales, que esto significa que una empresa con una buena proyección y con unas muy buenas prácticas que se están implementando. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la acción de Isagen? Pues recuerden que la acción de Isagen salió a 1.130 pesos en el año 2007 y de ahí en adelante ha tenido una variación hasta el primer año con un nivel de crecimiento alto, un segundo, un tercer y cuarto año con un nivel moderado, y este último año pues ha venido teniendo una tendencia más creciente. Aquí hay un elemento importante y es, recuerden que este es un sector de energía y uno no le puede pedir muchas veces a los sectores cosas que no estén en capacidad de dar. Es decir, en telecomunicaciones o en petróleo, eso puede generar un incremento de un momento a otro impresionante, porque es que eso se encuentra de vez en cuando, la forma de penetrar las cosas para que llegue uno a tener petróleo no es tan fácil como hacer un proyecto de energía. Es decir, este sector de energía es un sector que está en maduración, que está en una fase también muy interesante hoy por hoy en Colombia, pero los crecimientos no son, digamos, exorbitantes, porque este sector ya es un sector, digamos, maduro. Entonces, por eso es un importante llamado de atención para que lo tengan en cuenta siempre en sus análisis, pero hoy tenemos una valorización de casi el 20%. En el tema de los dividendos, hemos tenido un dividendo que lo que siempre se busca y que son finalmente los accionistas quienes lo determinan en la asamblea, es un dividendo que ha sido por lo menos como mínimo la inflación. Y en lo posible, más de ahí, siempre y cuando haya circunstancias que así lo permitan. Por ejemplo, en el año 2012 fue un año muy bueno para la empresa y en ese año no solamente se dio un dividendo ordinario superior a la inflación, sino que también se dio un dividendo extraordinario, porque fue un año especialmente bueno. El año 2013, pues el dividendo fue un poco más de la inflación. Ahora, aquí hay un elemento muy importante. ¿Por qué los dividendos han tenido esta política? Porque si ustedes recuerdan y lo vieron en la presentación de Javier, estamos haciendo un proyecto muy grande. Es un proyecto de más de 4 billones de pesos. Y si ustedes miran en Colombia cuántas compañías pueden hacer proyectos de más de 4 billones de pesos sin pedirle plata a los accionistas, es decir, esto es plata de los dividendos, pero no plata adicional, son muy pocas. O sea, Isagen no ha necesitado una capitalización. ¿Por qué? Porque con la caja que tiene, con el endeudamiento que ha tenido y con los dividendos que ustedes han dejado guardados en reservas, se ha permitido desarrollar el proyecto. Entonces, cuando las compañías crecen, el crecimiento va de la mano de los accionistas y también de los acreedores. Por eso es que, de alguna manera, esos dividendos han tenido un comportamiento mínimo a la inflación, pero también han tenido un poco más de eso. Pero recuerden que también están guardando reservas para este proyecto que estamos desarrollando. Dos o tres aspectos adicionales que queremos resaltar aquí en esta última parte y es, hemos obtenido unos reconocimientos muy importantes. Hace poco obtuvimos un reconocimiento de la Bolsa de Valores por tener muy buenas prácticas en relacionamiento con inversionistas. Esto lo tuvimos hace más o menos 2 meses y lo que nos está diciendo es que en las formas como Isagen se relaciona con accionistas y con inversionistas tenemos prácticas de alta calidad. Por eso queremos pues compartir con ustedes este logro que hemos obtenido y que la Bolsa nos dio este importante reconocimiento. Asimismo, hace poco quedamos en un índice que se llama el índice de sostenibilidad Dow Jones. Este índice es muy importante porque es un índice internacional, pero que nos compara con empresas de otras magnitudes, de otros continentes, de otros países. Y dice, como lo van a ver en la última parte del día, que es la presentación que continúa, y es que Isagen tiene prácticas donde siempre piensa en lo que son los socios de valor. No solamente los accionistas como ustedes, que son importantísimos, sino también las comunidades, el mismo gobierno, etcétera, etcétera, y lo van a ver. Y hemos quedado incluidos en ese índice. Quiere decir que nuestras prácticas de respeto a los códigos de buen gobierno, a los códigos de conducta y a la forma como nos interrelacionamos con los demás es una forma bastante buena y que incluso es competente con prácticas internacionales. O sea que este índice pues, es relativamente nuevo, la inclusión que tuvimos y lo queríamos destacar con ustedes.
Y pues queríamos tratar de hacer la presentación pues, rápida para dejar un espacio a las preguntas que ustedes puedan tener y esperamos pues, que haya sido del agrado de ustedes pues, la presentación y obviamente ya saben que a través de los canales de contacto pues, podemos seguir teniendo mucha más interacción. Muchas gracias.